que son los dos primeros temas que toca la seguridad social a nivel mundial. De hecho, aquí la compañera que está hablando de una forma de organización para qué es lo que está buscando en el fondo, el empleo, ¿verdad? Porque el empleo nos proporciona un ingreso, el ingreso nos permite satisfacer las necesidades de la familia, individuales y de la familia. Entonces el ISSSTE precisamente lo que hace es cubrir esas dos prestaciones a los trabajadores de la burocracia. No solamente esas dos, la ley anterior mencionaba 21 prestaciones. La nueva ley retoma esas 21 prestaciones, las respeta y las conserva todas, únicamente las reagrupa en una forma nueva para que pueda ser compatible la portabilidad de derechos entre el IMSS y el ISSSTE. Por ejemplo, en materia del seguro de pensiones, nosotros en el ISSSTE ya tenemos nuestros tres seguros clave, ¿no? Que eran lo que le llamamos pensión por jubilación, es decir, alcanzar el 100% del sueldo básico, lo que le llamábamos seguro por edad avanzada, retiro por edad avanzada en tiempo de servicio, y lo que le llamábamos el seguro de cesantía en edad avanzada. Esos tres, por ejemplo, el IMSS los conoce o los clasifica o les da el nombre de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Todo lo único que hemos hecho con la nueva ley del ISSSTE es reconocer que son idénticos y nombrarlos de la misma manera. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones que se incorporaron a partir del 1 de abril en el ISSSTE pues tengan en el futuro ya esa portabilidad de derechos tan deseada entre el IMSS y el ISSSTE. Anteriormente, una persona que trabajaba en la iniciativa privada cotizaba al IMSS y después se incorporaba al gobierno federal o al revés, trabajaba en el gobierno, después salía y trabajaba en la iniciativa privada, cotizando en dos sistemas que no se tocaban, ¿verdad? Que eran simultáneos en el tiempo y en el espacio geográfico, pero que no eran portables entre sí, o sea, no eran compatibles desde el punto de vista legal. No había habido una ley que los uniera y los hiciera portables, de derechos de un lugar a otro y otro. Entonces una persona podía tener 13, 14 años en un lugar y otros tantos en otro, sin embargo, cuando quería jubilarse o pensionarse, no podían sumarse y se quedaba sin pensión. O cuando quería tener un seguro de salud en su etapa mayor de retiro, tampoco podía tenerlo porque esas prestaciones, esos años de antigüedad no eran ni acumulables para pensión ni acumulables para seguro de salud. Ahora con la nueva ley del ISSSTE, que el gobierno federal impulsa fuertemente a través de la Secretaría de Hacienda y que también es impulsada desde luego por la Dirección General del ISSSTE y que también fue impulsada por las organizaciones sindicales más representativas en México, que en este caso me estoy refiriendo a la FECHE, en el caso de los trabajadores de la burocracia, y al CENTE, por ser el principal sindicato que prácticamente cubre el 60% de los asegurados por el ISSSTE. Entonces, estas dos organizaciones sindicales y otras más que se le suman, durante 6 años estuvieron en pláticas con la Secretaría de Hacienda y en pláticas con la dirección del ISSSTE, planteando diversos esquemas de cómo se iba a poder contar con una ley nueva que le diera unas bases de sobrevivencia al ISSSTE a mediano y a largo plazo. Realmente el ISSSTE ya había llegado y llegó a un punto en que su viabilidad financiera prácticamente era inviable, ¿no? Cuando se analizaba su viabilidad financiera, la totalidad de sus egresos sobrepasaba considerablemente a la totalidad de sus ingresos y alguien tenía que estar pagando. Y en este caso, quien venía pagando todo eso era el gobierno federal. Pero ¿de dónde saca el gobierno federal sus ingresos? De las aportaciones de todos los mexicanos. Entonces se planteó un problema muy severo porque hacia el futuro se veía que tenían que ser crecientes las aportaciones del gobierno federal hacia los trabajadores del Estado. ¿Y de dónde los iban a...? Y de dónde los iban a... También el resto de la sociedad dice, como la maestra aquí, ¿no? Dice, bueno, yo también quiero un empleo, ¿no? Entonces, también necesitan el gobierno federal cuidar el conjunto de recursos que utiliza y aplicarlos de la mejor manera. Entonces, de una manera muy seria, estas organizaciones sindicales, el gobierno y la dirección del ISSSTE enfocaron en los últimos 6 años cómo resolver y plantear el problema del ISSSTE, y finalmente en el Congreso es aprobada la ley del ISSSTE el último de marzo,
hay un curso y el 1 de abril inicia la nueva ley del ISSSTE. ¿Qué significa en términos ya operativos? Bueno, significa que ahora tenemos 3 grupos de personas en los cuales tiene efectos la ley del ISSSTE. El más reciente, ¿cuál es? Los trabajadores nuevos, los que empezaron a trabajar el día 1 de abril y los que se vayan incorporando hacia el futuro. Esos trabajadores prácticamente es como si hubieran entrado a trabajar en el régimen del Seguro Social. Si no hubiera, por ejemplo, aquí la maestra, si consigue un empleo en el ISSSTE, pues va a tener una cuenta individual, porque lo consigue ya a partir del 1 de abril, ¿no? Una cuenta individual con 5 subcuentas de ahorro para pensionarse, más una sexta subcuenta que es la subcuenta de vivienda. Y ahí ella, como los nuevos trabajadores, poniendo el caso hipotético como esta, ahí el nuevo trabajador va a ir ahorrando, y el monto que vaya ahorrando, cuando pasados 20, 30 años o el tiempo que decida permanecer activo un trabajador, le va a permitir hacerse una pensión. De hecho, es su fondo individual de pensión, su cuenta individual de pensión, donde hace su fondo individual de pensión. ¿Y es tripartita? La ventaja con esta nueva ley del ISSSTE es que bueno que mencionas esto, Alejandro. Anteriormente, el gobierno federal, la iniciativa privada y los trabajadores del sector privado contribuían y vienen contribuyendo todavía en el Seguro Social en forma tripartita, con esas 3 partes que acabo de mencionar. Se le llama cuota a la aportación que hace el trabajador, aportación a la que hace el patrón privado, y se le llama cuota social a la que hace el Estado en su carácter no de patrón, en el caso del Seguro Social, sino de Estado-Nación, el Estado benefactor, protector de todos los mexicanos, y por cada trabajador, o sea, per cápita, en el IMSS, les da una aportación. Y esa aportación les sirve para reforzar las aportaciones del patrón y la cuota individual. Y entre esas 3 fuentes tripartitas, esas 3 fuentes de financiamiento, forman los recursos o integran los recursos para financiar las prestaciones del Seguro Social, que son similares a las del ISSSTE, en términos de que principalmente destacan las de salud y las de pensiones para el retiro. Entonces, nosotros hasta antes de esta nueva ley, o sea, hasta el 31 de marzo, no teníamos una aportación tripartita. Los trabajadores del Estado solamente teníamos una aportación bipartita, la que hacíamos con nuestra propia cuota, los trabajadores de base o de confianza, y la que hacía nuestro patrón, pero el patrón aquí es la dependencia o entidad del sector público, no es el Estado-Nación mexicano. ¿Sí? Si trabajas en Zagarpa, pues tu patrón es Zagarpa, y si trabajas en Cepomex, es Cepomex, y tus relaciones laborales están previamente descritas en el artículo 123, apartado B, pero cuando tú te diriges como trabajador de la burocracia hacia tu patrón, es el patrón específico, entidad o dependencia, no es el Estado-Nación, como por ejemplo cuando alguien promueve un amparo, pues lo promueve ante el Estado-Nación.